Existe un lugar en la Tierra donde el invierno desciende por debajo de los 60 grados Fahrenheit bajo cero. Aquí, el frío quiebra la materia con un solo toque y el aliento se congela, suspendido en el aire. Esto es Siberia, una región que abarca más de la mitad de Rusia, donde el hielo, el bosque y la marisma se funden sin fronteras. Una tierra donde conviven los extremos del mundo: el frío, el calor y la vida. En el sur de Siberia, entre cordilleras nevadas y la infinita taiga, se extiende una vasta masa de agua, profunda, gélida y tan quieta que parece que la propia tierra contuviera la respiración. La llaman Baikal, el ojo azul del planeta. El Baikal es el lago de agua dulce más antiguo y profundo jamás registrado. Contiene casi el 20% del agua dulce no congelada del planeta, tan transparente que la luz puede penetrar decenas de metros, iluminando las piedras del fondo. Nadie sabe con exactitud cuánto tiempo lleva existiendo. Muestras de sedimento, extraídas a más de 1500 metros de profundidad, sugieren una edad de entre 25 y 30 millones de años, lo que lo convierte en el lago más antiguo que sobrevive en nuestro mundo. En verano, su superficie es un espejo que refleja el cielo siberiano. En invierno, se congela por completo, formando un manto de hielo de más de 1,5 metros de espesor, tan diáfano como el cristal. Bajo él, millones de burbujas de metano quedan atrapadas, apiladas en capas de un blanco lechoso, una arquitectura natural que no se encuentra en ningún otro lugar. Cuando el sol se alza, la luz se refracta a través del hielo, cambiando de color con cada ángulo de visión, del blanco plateado al azul profundo, mientras el espacio circundante permanece en una quietud casi absoluta. Aquí, un solo paso permite escuchar el propio eco. El agua es de una pureza extraordinaria. Su contenido mineral es mínimo. El plancton es escaso. En los días sin viento, desde la orilla, se pueden ver con nitidez los guijarros a más de 40 metros de profundidad. Y el Baikal sigue expandiéndose. Bajo el lecho del lago, las placas tectónicas continúan su silencioso movimiento, manteniendo el fondo joven y evitando que, durante más de 25 millones de años, el lago se haya colmado de sedimentos. A lo largo de la costa se alzan acantilados escarpados. En la isla de Eljon, la caliza blanca se encuentra con la estepa dorada y seca. El Cabo Burhan es considerado un lugar sagrado por los pueblos locales, un mirador excepcional desde donde se abarca la inmensidad del agua y la línea más perfecta del horizonte. En el lado occidental del lago, en el límite entre las aguas profundas y el bosque estepario, emerge una isla de más de 112 kilómetros de largo, Olhón. Es la tercera isla lacustre más grande del mundo y el hogar ancestral del pueblo buriato. Su flanco oeste cae a pico sobre las aguas profundas, mientras que el este desciende suavemente hacia una estepa seca, donde los vientos del verano acumulan capas de arena y grava fina. Un corazón espiritual en un océano de agua dulce. El Baikal no es solo un lago, es un archivo del tiempo profundo, un testigo mudo de la historia geológica que nos precede y que sin duda nos sobrevivirá. La mayor parte de la isla permanece en un estado primigenio, casi intacto. El Cabo Burhan es un lugar que el pueblo buriato considera sagrado. Este bloque de caliza blanca, de unos 12 metros de altura, se adentra en el lago y es uno de los símbolos más reconocibles del Baikal. En su interior, una estrecha cueva se extiende más de 9 metros, donde vestigios de carbón y huesos de animales revelan que aquí habitaron y celebraron rituales hace más de 2000 años. Fuertes vientos del norte atraviesan las fisuras de la roca, y su resonancia crea una banda de graves por debajo de los 100 hercios.
Instrumentos del Instituto de Irkutsk han registrado en múltiples ocasiones esta vibración estable del terreno. El sonido se propaga cientos de metros y los lugareños lo llaman el aliento de piedra. En la cima del cabo Burkán se alzan 13 postes de madera en hilera. Cada poste, de entre 2 y 3 metros de altura, está hecho de troncos de pino o abedul y envuelto en telas de colores llamadas kadaj. Los 5 colores principales simbolizan los elementos naturales: el azul para el cielo, el blanco para el viento, el amarillo para la luz, el rojo para el fuego y el verde para la tierra. En la tradición chamánica, allí donde hay un serje, el lugar se considera un espacio sagrado, una frontera entre los humanos y el espíritu del paisaje. En los días sin viento, el agua alrededor de Burkhan refleja la hilera completa de postes y la luz de la roca blanca. Cuando la temperatura desciende, la humedad del lago cristaliza lentamente sobre la madera y la tela, anunciando el momento en que la superficie del lago está a punto de helarse. El invierno del Baikal comienza cuando el aire alcanza los 30 grados bajo cero y permanece así durante días. En solo 2 semanas, el lago de agua dulce más grande del mundo se vuelve sólido. El hielo es tan transparente que se puede ver a través de casi 12 metros de agua, hasta las corrientes de gas atrapadas en el fondo. Cuando la presión aumenta, el hielo se resquebraja, expulsando aire frío con un sonido similar al de un disparo. Ocurre de repente, a menudo de noche, en completo silencio. Bajo la luz del sol, el hielo cambia de color continuamente, de un azul plateado a un gris metálico. Las mediciones ópticas muestran el albedo más alto a mediados de enero, cuando la humedad del aire es mínima. Cada paso sobre el hielo crea un sonido hueco que se propaga en ondas circulares. La velocidad del sonido en el hielo del Baikal es de casi 3.600 metros por segundo, más de 10 veces superior a la del aire. A mitad del invierno, aparecen en la superficie del lago unos anillos de hielo oscuro, círculos de kilómetros de diámetro que no pueden verse desde el suelo. Los científicos creen que son rastros de corrientes de agua cálida que se mueven bajo el hielo, pero el mecanismo exacto sigue sin explicación. Cuando el viento cesa, el lago emite una serie de ecos de baja frecuencia que la gente llama la canción del hielo. Ondas creadas por la expansión desigual de la materia helada. Un sonido natural, pero casi irreal. La voz de un mundo que respira, se quiebra y canta, ajeno a la comprensión humana. A lo largo de las orillas, la filtración de agua desde los acantilados del Don se congela, formando transparentes estalactitas de hielo. La luz que las atraviesa crea bandas de azul y verde, un espectro cromático nacido del alto contenido de oxígeno disuelto. Las temperaturas más bajas pueden alcanzar los 51 grados Celsius bajo cero. En ese punto de frío extremo, el hielo se vuelve lo bastante estable como para soportar el peso de vehículos a motor. La superficie se convierte en una carretera efímera, un puente de cristal que conecta la isla con el continente. Pero el hielo nunca está completamente inmóvil. Bajo esa capa translúcida, el agua sigue fluyendo, lenta, silenciosa e invisible a simple vista. En ese espacio de quietud, la vida persiste. Diminutos cúmulos de algas continúan la fotosíntesis bajo el hielo transparente, formando el primer eslabón energético del invierno. Un ecosistema único. Cuanto mayor es la profundidad, más estable se vuelve la temperatura del agua del Baikal. Bajo la gruesa capa de hielo, el agua rara vez desciende por debajo de los 2 grados Celsius. A esa temperatura, las algas, los microorganismos y los peces de aguas profundas permanecen activos. Entre las especies del Baikal, el pez Golomianca representa la mayor biomasa. Sus cuerpos son transparentes y contienen más de un 30% de aceite, una adaptación que les ayuda a soportar la alta presión
y las bajas temperaturas. El golomianca da a luz a crías vivas en lugar de poner huevos, un rasgo insólito entre los peces. Cada hembra puede portar miles de alevines y liberarlos directamente en las aguas intermedias. Gracias a la abundante energía de su aceite corporal, se convierten en un eslabón crucial en la cadena alimentaria del lago. La foca del Baikal, la nerpa, depende casi por completo de este pez. Se sumerge a profundidades de más de 120 metros para cazar, valiéndose de una gruesa capa de grasa y una capacidad excepcional para almacenar oxígeno. Cuando necesita respirar, busca aberturas naturales en el hielo o utiliza sus garras delanteras para despejar la nieve y abrir respiraderos. En la penumbra que se filtra a través del hielo, la sombra de la foca se desliza lentamente, agitando el agua apenas. Cada individuo puede recorrer más de 80 kilómetros durante el invierno. Algunos se desplazan cerca de la costa de Oljón, otros se dirigen al sur, siguiendo las corrientes más cálidas cerca de la desembocadura del río Selenga. Cuando el hielo se resquebraja, las focas se arrastran hasta las rocas expuestas o las playas de arena vacías. Dan a luz sobre los témpanos restantes, donde el viento seco y la amplia visibilidad ayudan a evitar a los depredadores. Las crías pesan menos de 5 kilos, cubiertas por un espeso pelaje blanco que dura solo unas pocas semanas antes de mudar a un manto más oscuro y comenzar a aprender a bucear. Los científicos aún no han determinado con exactitud cuándo aparecieron las focas en el lago. Los vestigios indican que se separaron de sus ancestros en el océano Ártico hace cientos de miles de años. Cada especie aquí, desde las algas y los peces hasta los mamíferos, ha evolucionado bajo sus propias reglas, con adaptaciones perfectas a un entorno que ha cambiado muy poco durante millones de años. Al final del invierno, la luz se debilita. La superficie comienza a mostrar largas vetas negras, fracturas de kilómetros de longitud que anuncian el fin de un mundo sólido, y el despertar de la vida que siempre latió, paciente, en sus profundidades. Es una señal del calor que se acumula en las profundidades del lago, un presagio del ciclo del deshielo. A lo lejos, en la quietud absoluta, a veces se percibe un débil eco metálico. Es el sonido de un tren que pasa por la orilla sur, circulando por el ferrocarril transiberiano, la única vía que une esta región helada con el resto del continente. Una cinta de acero que vertebra un imperio. A finales del siglo decimonónico, el imperio ruso se extendía desde Europa hasta el Pacífico, pero la mayor parte de Siberia seguía siendo un vacío inaccesible. Desde Moscú hasta Vladivostok, el viaje de casi 5.000 kilómetros duraba más de 3 meses. En 1891, el zar Alejandro III ordenó la construcción del Transiberiano, un proyecto para conectar todo el territorio con una única línea de acero. Las obras comenzaron simultáneamente en ambos extremos, Vladivostok al este y Chelyabinsk al oeste. Lo que pocos saben es que esta línea fue diseñada y construida en su mayor parte con mano de obra, con herramientas rudimentarias y en un frío tan severo que los martillos se partían al golpear el metal. Miles de prisioneros y campesinos fueron reclutados a la fuerza. El mayor problema no era la distancia, sino el permafrost. Gruesas capas de hielo a metros bajo la superficie. Si se descongelaba, toda la línea se hundiría. Para contrarrestarlo, diseñaron un lecho de balasto ventilado que permitía la circulación de aire frío, manteniendo el hielo estable. Cuando estalló la guerra ruso-japonesa en 1904, la línea, aunque incompleta, se puso inmediatamente en uso para trasladar tropas al lejano frente oriental. En 1916, tras 25 años de construcción, la línea se completó oficialmente. El primer tren que recorrió la ruta completa tardó más de 2 semanas. Un siglo después, los trenes siguen recorriendo el mismo acero,
atravesando bosques de abedules, puentes de hierro y el eterno permafrost. El Transiberiano se extiende a lo largo de más de 9.000 kilómetros, cruzando 7 usos horarios y más de 4.000 puentes. Es la línea ferroviaria continua más larga del mundo, en funcionamiento ininterrumpido durante más de 100 años. Cada año, más de 80 millones de toneladas de mercancías se mueven por sus raíles, principalmente petróleo, carbón y minerales metálicos. Sin embargo, lo más extraordinario yace bajo las vías. Casi un tercio de la línea descansa sobre permafrost, donde la temperatura del suelo nunca supera los 0 grados centígrados. Si el hielo se derritiera, el terraplén podría colapsar en cuestión de horas. El sistema de ventilación original sigue siendo crucial para estabilizar el terreno. El tramo que se aferra a los acantilados del lago Baikal requirió 39 túneles y más de 200 puentes excavados en roca maciza. Inaugurado en 1905, los ingenieros lo llamaron el camino colgado sobre el agua. Más de un siglo después, las estructuras originales de acero y piedra siguen en pie. El tren atraviesa más de 1.600 kilómetros de taiga, el bosque más grande de la Tierra. En invierno, las temperaturas pueden caer por debajo de los 40 grados bajo cero y las señales de radio fallan durante horas. Más que un simple ferrocarril, es una arteria de acero que bombea vida a través de un corazón helado. Un testamento de la voluntad humana grabado en el lienzo más implacable del planeta, un eco metálico que resuena no solo a través del espacio, sino también a través del tiempo. Cada noche, el acero de los raíles se contrae casi 3 centímetros y los operarios siguen revisando cada tramo a mano. El viaje comienza en la latitud de Copenhague y termina en la longitud de Tokio. Un trayecto de más de una semana que une 2 océanos, 2 continentes y 2 mundos. El tren abandona el bosque helado y en el horizonte aparecen las primeras luces de Novosibirsk. Novosibirsk, el cerebro de Siberia. Una ciudad nacida del ferrocarril. A casi 3.200 kilómetros al este de Moscú, en la orilla sur del gran río Obi, la urbe tomó forma a finales del siglo XIX, justo en el punto donde el Transiberiano debía salvar el cauce. Bulevares de escala estatal se cruzan en una planificación geométrica, rodeados por bloques de estilo soviético, grandes en masa, austeros en detalles, optimizados para un clima implacable. En el centro, la plaza principal y el parque se extienden simétricamente a lo largo del eje ferroviario. Su cúpula, de más de 60 metros de diámetro, empequeñece al Teatro Bolshoi de Moscú. En el interior, la sala tiene capacidad para más de 1.700 personas. El escenario se extiende casi 30 metros de profundidad y todo el sistema mecánico funciona eléctricamente desde mediados del siglo XX. La cúpula monolítica, con más de medio metro de espesor, se alza sin columnas de soporte, una de las estructuras abovedadas más grandes de Europa en su tiempo. En invierno, la plaza entera se cubre de nieve. La luz que se refleja en la cúpula crea una banda continua de resplandor. A 40 grados bajo cero, la capa de hielo sobre el tejado mantiene una claridad óptica casi perfecta, gracias a la baja absorción de calor del acero. El teatro funciona durante todo el año, acogiendo a compañías de toda Rusia. Desde el aire, Novosibirsk es una clara red geométrica, bloques dispuestos a lo largo de ejes de transporte y plazas, divididos por el río Obi y el ferrocarril transcontinental. A unos 32 kilómetros al sur se encuentra Akademgorodok, un Silicon Valley en la taiga. Esta área fue elegida como centro científico a finales de los años 50, entre el bosque y el embalse artificial del Obi. Las temperaturas invernales pueden permanecer por debajo de los 40 grados bajo cero durante semanas. Un clima que parece más adecuado para osos polares que para científicos,
Y sin embargo, esa misma dureza y aislamiento fueron, precisamente, la razón de su elección. Un lugar separado, estable y de difícil acceso. Aquí, el paisaje dominante es el bosque. Los institutos de investigación, las residencias y las viviendas se enclavan entre pinos y nieve, conectados por estrechos senderos cubiertos de hielo. En el corazón del complejo se encuentra la avenida Lavrentiev, una calle de 2,5 kilómetros, registrada en el libro Guinness de los Récords como la vía con la mayor densidad de instituciones científicas del mundo. Más de 20 institutos de investigación flanquean esta avenida, desde la física hasta la biología aplicada. En el silencio de la taiga, el estruendo del progreso se reduce al susurro de la mente. Lejos del ruido del mundo, en un exilio autoimpuesto, la ciencia busca respuestas a las preguntas universales. Es un testimonio de la incansable voluntad humana, la de construir un santuario para el saber en el corazón mismo de la inmensidad, demostrando que ni la distancia ni el frío pueden congelar la curiosidad que nos define. La arquitectura se pliega ante el viento, con amplios ventanales dispuestos en paralelo para eludir la acumulación de nieve. Durante la noche, la luz blanca de los laboratorios se refleja en el bosque y el manto helado, formando una tenue cinta que bordea el embalse de Ob. Las luces se desvanecen a medida que el hielo se adueña del paisaje. Pero otra ciudad resplandece de forma distinta, con el naranja metálico de las fundiciones, el humo y el vapor industrial. Al norte de Novosibirsk, la taiga cede su lugar a mesetas congeladas. A 69 grados norte, Norilsk emerge como un enclave industrial autónomo sobre el permafrost. La ciudad nació de los campos de trabajos forzados en la década de 1930. Los primeros bloques fueron levantados por prisioneros del Gulag, con materias primas y herramientas mecánicas rudimentarias. Sus habitantes de hoy son, en su mayoría, los descendientes de aquellos prisioneros, generaciones nacidas y criadas entre el frío extremo y el humo de la industria. Norilsk está considerada la ciudad más contaminada de Rusia. Hoy es el mayor centro metalúrgico del Ártico. Más del 20% del níquel del mundo y gran parte de su paladio se extraen de las minas que la rodean. El proceso completo, desde la extracción hasta el transporte, es superado por una única entidad, Norilsk Nickel. El aire transporta niveles de azufre decenas de veces superiores a los umbrales de seguridad. Desde sus cientos de chimeneas, Norilsk extiende una fina neblina gris sobre los distritos residenciales. En decenas de kilómetros a la redonda, los árboles de la región mueren, dejando un paisaje desnudo salpicado por el blanco de la nieve. El río Daldikán, al sur, a menudo se tiñe de rojo por los óxidos de níquel vertidos en sus aguas. En 2016, las imágenes por satélite mostraron el río teñido de un carmesí profundo tras un vertido industrial. La mancha aún se adhiere al lecho del río, visible cada vez que la nieve y el hielo del invierno se derriten. Los residentes de Norilsk viven en un profundo aislamiento. No existe conexión por carretera con el resto de Rusia. En verano, las mercancías llegan a través del río Yenisei. En invierno, solo queda el aire. Los vehículos deben permanecer al ralentí constantemente, y las tuberías de calefacción se instalan sobre la superficie para evitar la congelación. Bajo el hielo, miles de metros de mineral continúan siendo extraídos. Es la única fuente de energía que mantiene este lugar con vida. Cuando llega la estación del deshielo, el humo se vuelve más fino, y hacia el este, en el horizonte, una luz tenue comienza a aparecer. Es la señal de Kamchatka, una tierra donde el calor no emana de las fundiciones, sino del corazón de volcanes activos. La península de Kamchatka, un fragmento del anillo de fuego del Pacífico. En el extremo oriente de Rusia, se extiende entre el frío mar de Ojotsk y el Océano Pacífico. La región alberga más de 300 volcanes, de los cuales 29 están activos.
La densidad volcánica es la más alta del hemisferio norte. Los sensores sísmicos registran, de media, más de 1000 temblores anuales, la mayoría cerca de los cráteres. El Kliuchevskoye es su cumbre más alta, superando los 4.500 metros. Su altitud, sin embargo, no es una constante. Continúa creciendo, acumulando materia volcánica tras cada ciclo de erupción, un monumento geológico en perpetua e inacabada creación. La ceniza puede alcanzar la estratosfera y extenderse a lo largo de cientos de kilómetros, un velo silencioso que reescribe el paisaje. Algunas zonas en la base de los volcanes permanecen cubiertas por capas de ceniza de más de 1 metro de espesor, creando nuevos estratos geológicos con cada siglo que pasa. Ciertas fumarolas superan los 870 grados de temperatura. Cuando la lava se enfría, forma una roca densa, incrustada con cristales de azufre y sílice. Con el tiempo, las capas de roca se apilan, marcando el legado de cada erupción. La orografía cambia cada año. Emergen nuevas cumbres mientras antiguos cráteres quedan completamente sepultados. El complejo volcánico de Karimsky, Besimiani y Tolbachik es la zona de mayor actividad. Cada año, miles de pequeños temblores se registran a su alrededor, señales inequívocas del movimiento de material incandescente bajo la superficie. Los ríos de lava, de kilómetros de longitud, permanecen calientes durante meses, dejando una firma de un rojo oscuro en las imágenes infrarrojas. Desde el cielo, Kamchatka es una cadena continua de volcanes, glaciares y llanuras de ceniza. El humo, el vapor y la nieve derretida se entrelazan para formar lentas manchas brillantes en movimiento. El único sonido es el estallido del vapor en el aire helado. Es el aliento de la tierra. El Valle de los Cáiceres se extiende a lo largo de casi 6,5 kilómetros en el centro de la península. Más de 400 géiseres, pozas de lodo y fumarolas operan en un área de menos de 32 kilómetros. La temperatura media de sus respiraderos supera los 90 grados Celsius. Algunas columnas de agua se disparan a más de 60 metros de altura, y el vapor cubre el valle por completo. El sonido constante del agua hirviendo y el vapor comprimido crea un zumbido natural, audible desde kilómetros de distancia. El suelo está cubierto por una escoria de color blanco grisáceo, un depósito de azufre y sílice acumulado durante milenios. En las zonas más activas, las temperaturas de la superficie exceden los 120 grados. Aquí, el vapor es tan denso que la visibilidad se reduce a apenas unas decenas de metros. Tras un corrimiento de tierras en el año 2007, parte del valle quedó sepultado, pero la tierra, incansable, abrió nuevas fumarolas hacia el este. Desde arriba, la zona parece una red de fisuras y arroyos calientes que emanan vapor sin descanso entre las laderas nevadas. La niebla se disipa, y en la distancia se alza la cordillera volcánica de Karimsky, donde la ceniza y la lava aún brillan en la oscuridad. Este es el reino del oso pardo y el salmón. Cuando la nieve desaparece, el agua de las laderas drena hacia los ríos más cálidos que rodean la península. Es el momento en que el salmón comienza su viaje río arriba. Bancos densos se mueven sin cesar, formando cintas de movimiento bajo las aguas poco profundas. Al llegar a los bajíos, los peces comienzan a desovar. Excavan en la grava con sus colas, formando pequeños hoyos que cubren tan pronto como los huevos son fecundados. Los peces no sobrevivirán a esta etapa. Sus cuerpos sin vida se alinean en las orillas para alimentar a otras especies. Los osos pardos llegan, sincronizados con este ritmo ancestral. Se adentran en el agua helada y permanecen inmóviles. Los peces rozan sus patas. Un único y certero zarpazo
es suficiente para lanzar a uno fuera del agua. Los reflejos de un oso son casi perfectos. No persiguen, solo aguardan el instante preciso. En este mundo de furia elemental, la paciencia es la forma más pura de poder. Cada oso devora docenas de peces al día, centrándose en las hembras, ricas en grasa. Desde la orilla, los osesnos observan, copiando los movimientos de su madre, aprendiendo a interpretar la dirección de la corriente y la profundidad del agua. Los salmones continúan su avance río arriba, superando escalones de roca y pequeñas cascadas hasta quedar completamente exhaustos. La caza termina. Las temperaturas caen en picado y la niebla se adensa. La hierba se torna gris. Las primeras nieves aparecen en la lejana cresta, en las profundidades de Siberia. Yakutsk y Oymyakon, el corazón del invierno permanente. Yakutsk, una ciudad erigida sobre el permafrost. El aire gélido de las regiones polares fluye hacia el sur y cubre el valle del río Lena. La ciudad se sumerge en una larga estación de frío atroz. El cielo se aferra a un gris plomizo durante semanas. El suelo bajo la metrópoli está perpetuamente congelado. Los edificios se asientan sobre pilotes de hormigón, separados de la tierra. Los sistemas de agua y calefacción no están enterrados, sino elevados sobre el suelo, envueltos en múltiples capas de aislamiento que serpentean por las zonas residenciales. Cada segmento de tubería cuenta con una válvula de seguridad, por si el agua llegara a congelarse en su interior. En la temporada de frío más intenso, el cielo carece de azul. En las calles, todo se mueve con lentitud. Nadie apaga el motor de su coche, ni siquiera por unos minutos. En los cristales de las ventanas, la escarcha forma capas de varios centímetros durante la noche. La raspan cada mañana. Pero el vaho vuelve a empañar el cristal en cuestión de horas. El mundo se percibe a través de una neblina blanca. La temperatura de las ventanas se mantiene estable gracias a un sistema de calefacción central que funciona sin interrupción. Los dispositivos, el cableado y los vehículos están diseñados específicamente para el Ártico, con materiales resistentes al frío y baterías de respaldo que se guardan en los bolsillos de las chaquetas para evitar que se congelen. En el punto más gélido de la estación, el sol apenas se eleva unos grados sobre el horizonte. A mediodía, la luz es todavía débil, casi sin sombras. El aliento se congela en el aire. Más de 300.000 almas siguen viviendo aquí, en un entorno donde la mayoría de los materiales se vuelven quebradizos, fáciles de hacer añicos. Las farolas brillan día y noche, y el humo de la calefacción forma un velo en torno a los barrios. Más allá, el río Lena se congela por completo. Su superficie, tan plana, se convierte en una calzada invernal. Sobre ese hielo, las tenues huellas de los neumáticos se desvanecen en la bruma, hacia un frío aún más profundo, donde empieza el territorio de Oymyakon. Hacia Oymyakon, el polo del frío del hemisferio norte. Las temperaturas en Yakutsk ya superan la resistencia ordinaria, pero hacia el sureste yace un lugar aún más gélido. Oymyakon se asienta entre altas cordilleras, en un valle estrecho donde el aire denso y frío queda atrapado, sin escapatoria. Las temperaturas descienden hora tras hora, hasta estabilizarse en su punto más bajo. La temperatura más fría jamás registrada aquí es de 96 grados Fahrenheit bajo cero, un extremo solo rivalizado por la Antártida. En invierno, el sol aparece apenas unas horas. Su luz es débil, insuficiente para derretir la escarcha. El aire es tan seco que la humedad se cristaliza al instante de tocar la piel, convirtiendo el aliento mismo en un testimonio silencioso de la vida en el límite de lo posible. Dispersos a lo largo de la carretera principal, los habitantes de Oymyakon
son en su mayoría familias indígenas, asentadas aquí durante generaciones. El calor se arranca al carbón y a la madera. El agua para el uso diario se extrae del hielo del río, bloques sólidos que se derriten día a día. Los alimentos se conservan al aire libre durante todo el año, en el frío natural que nunca cede. El cielo, inmutable, apenas cambia de color durante el largo invierno. El sol se muestra brevemente, una aparición fugaz antes de desvanecerse tras las montañas. El paisaje es una extensión blanca, sin frontera visible entre la tierra y el aire. En las noches más gélidas, la niebla helada se cristaliza en lo alto, formando pilares de luz verticales que se dibujan en el horizonte. Es un espejismo polar, un fenómeno que ocurre cuando los cristales de hielo reflejan las luces del pueblo, la única iluminación durante las noches que duran meses. Más allá de la cresta montañosa yace la región minera, donde el hombre perfora el permafrost en busca de los minerales que se formaron en la roca hace millones de años. 3 diamantes, ocultos bajo el hielo, en el corazón del suelo congelado. Yakutia descansa sobre uno de los cinturones minerales más vastos de Siberia. La ciudad de Mirny es su epicentro. A primera vista, el pueblo parece ordinario. Bloques de apartamentos de estilo soviético, almacenes y el tráfico constante de camiones. Y entonces, la tierra se abre. Un foso circular de más de 1,5 kilómetros de diámetro y casi 900 metros de profundidad. Es la mina de diamantes Mir, una de las mayores excavaciones a cielo abierto jamás realizadas por el ser humano. La mina fue descubierta en 1955, cuando los geólogos encontraron indicios de una chimenea de kimberlita, una antigua estructura volcánica por donde el magma empujó las rocas diamantíferas hacia la superficie. La extracción comenzó poco después. Bajo temperaturas de hasta 60 grados bajo cero, las máquinas tuvieron que ser rediseñadas para soportar el entorno. El combustible se precalentaba, los aceites hidráulicos se sustituyeron por grados especiales, y los neumáticos se reforzaron para evitar que el frío los resquebrajara. Año tras año, el pozo se ensanchó, formando una espiral que se hundía en la tierra. Cuando el viento cruza el borde, las diferencias de presión crean un potente efecto de succión. Todos los vuelos civiles tienen prohibido sobrevolar esta zona. Tras el fin de las operaciones a cielo abierto, se excavaron pozos verticales para alcanzar niveles más profundos. La actividad es vigilada por radares y sensores térmicos que controlan la estabilidad del permafrost. Mientras el hielo permanezca, el hombre seguirá cavando. Capas de roca, ceniza y diamantes son arrancadas, dejando un vacío inmenso, la huella de la presencia humana en un entorno extremo. A 200 millas más allá del círculo polar ártico, en la remota región de Colima, se está gestando un experimento de la edad de hielo. Es la reserva conocida como el Parque del Pleistoceno. El proyecto fue iniciado por el biólogo Sergei Simov a finales del siglo XX, con el objetivo de restaurar el ecosistema de la última glaciación, cuando la estepa fría dominaba el norte de Asia. Él sostiene que la desaparición de la megafauna, bisontes, caballos, renos, mamuts, es la razón por la que la superficie se ablandó, retuvo el calor y aceleró el deshielo del permafrost. Los caballos yakutos, la única raza capaz de soportar temperaturas inferiores a los 50 grados bajo cero, fueron los primeros en ser liberados. Es un intento audaz de reconstruir un pasado perdido, con la esperanza de asegurar un futuro en un mundo que cambia a una velocidad implacable. En el mapa, Siberia es una extensión blanca que pasa la mitad del año bajo un manto de nieve, pero bajo ese hielo, el suelo aún se mueve. Los ríos siguen fluyendo y el fuego aún arde en el corazón de las montañas. Aquí, cuando el viento azota las llanuras,
Las manadas de caballos yakutos avanzan en formación. Sobreviven cavando en la nieve para encontrar la hierba seca, creando calvas donde la fina capa de nieve permite que el aire gélido penetre con más profundidad. Luego llegaron los bisontes, traídos desde Canadá y Alaska. Sus pelajes alcanzan casi 30 centímetros de espesor y su peso supera los 900 kilogramos. Con sus pezuñas, encuentran la nieve compacta, endureciendo la superficie e impidiendo que el calor del verano penetre en el suelo. Y finalmente, los renos, que completan la red trófica y regulan la vegetación. Se mueven en manadas, dejando surcos nítidos a su paso por la nieve. En invierno, todos los animales comparten la misma fuente de alimento, capas de hierba seca conservada bajo la nieve. La superficie del suelo retiene un frío más profundo y el deshielo se ralentiza. Cada movimiento contribuye al equilibrio térmico del hielo que yace debajo. Aquí no hay vallas ni graneros. Toda la zona se autorregula. Este es uno de los raros lugares donde el ser humano no abre minas ni construye fábricas, sino que intenta restaurar lo que desapareció hace miles de años. Incluso en un frío tan atroz que el metal se quiebra al tacto, la gente sigue viviendo en su interior, construyendo, extrayendo y registrando. La historia de Siberia continúa, unida a los inviernos que nunca han cesado de existir.